La vida tiene una manera de enseñarnos las lecciones más importantes cuando menos lo esperamos. Para mí, esa lección llegó a través de una herencia, pero no del tipo que podrías imaginar. Esta es la historia de cómo encontré mi voz en los ecos de la pérdida, y cómo una casa se convirtió en algo más que 4 paredes y un techo. Se convirtió en el campo de batalla donde se revelaron los verdaderos colores de mi familia. El día que todo comenzó a cambiar era completamente ordinario. Solo otro miércoles en mi dormitorio universitario, ahogándome entre libros de texto y marcadores fluorescentes, cuando mi teléfono se iluminó con el nombre de papá. Ver su llamada en medio de la semana me provocó un pequeño escalofrío en la espalda. Nuestras llamadas siempre eran los domingos, como un reloj. «Hola papá», contesté, tratando de ignorar el nudo que se formaba en mi estómago. Su voz sonó tensa, diferente del tono cálido y firme que había conocido toda mi vida. «Augustina, mi amor, necesito tener una conversación seria contigo. ¿Puedes venir a casa?» Esa es la cosa con los momentos que cambian la vida, suelen llegar de las maneras más silenciosas. Sin música dramática, sin señales de advertencia, solo 6 palabras que hicieron que mi mundo se inclinara sobre su eje. «¿Qué pasa?» Mi voz apenas logró salir de mi garganta. «Deberíamos hablar en persona, por favor». El calendario en mi escritorio gritaba, exámenes parciales, en letras rojas brillantes. «¿Puedo ir en 2 semanas?» «¿Está bien?» «Sí, está bien». Hubo una pausa, cargada de palabras no dichas. «Te amo, Augustina». Esas 2 semanas se convirtieron en una nebulosa de ansiedad y sesiones de estudio a medias. Cada clase se sentía como si estuviera sucediendo bajo el agua, mi mente constantemente divagando sobre lo que papá necesitaba decirme. El viaje en tren a casa se sintió interminable, cada punto de referencia familiar fuera de mi ventana era un recordatorio de tiempos más simples. Cuando finalmente llegué a nuestra casa, mi madrastra Amparo abrió la puerta. Su rostro mostraba una expresión que nunca había visto antes, y me envolvió en un abrazo, algo que había sucedido tal vez 2 veces en los 11 años que llevaba casada con papá. «Está en su oficina», dijo en voz baja, guiándome por el pasillo. Nada podría haberme preparado para lo que vi después. Mi padre, siempre la presencia más fuerte en cualquier habitación, estaba sentado detrás de su enorme escritorio de roble viéndose, pequeño. Su ropa colgaba suelta donde antes se ajustaba perfectamente, su rostro ceniciento donde debería haber estado lleno de color. Augustina sonrió débilmente. «Ven aquí, mi amor». Corrí a abrazarlo, conteniendo las lágrimas mientras sentía lo frágil que se había vuelto. El hombre que solía levantarme como si no pesara nada ahora se sentía como si pudiera romperse entre mis brazos. «Papá, ¿qué está pasando?» Hizo un gesto para que me sentara, tomando un respiro que parecía costarle demasiado esfuerzo. «Los doctores encontraron cáncer, mi amor. Está avanzado. No creen que me quede mucho tiempo». El mundo no solo se detuvo, se hizo pedazos. Sentí los brazos de Amparo a mi alrededor mientras luchaba por respirar, pero todo en lo que podía concentrarme era en el rostro de papá, todavía tratando de consolarme incluso mientras me daba la noticia que lo cambiaría todo. «Lo siento tanto», susurró. «Espero que puedas visitarme seguido. Quiero pasar todo el tiempo posible contigo». Ese fin de semana se volvió precioso de maneras que nunca esperé. Papá apenas tocó su comida durante las comidas, pero habló más de lo que jamás lo había escuchado hablar antes. Era como si estuviera derramando todos los recuerdos que había estado guardando, asegurándose de que los tuviera para aferrarme a ellos. Me contó historias sobre mi infancia, la vez que decidí que nuestro gato persa blanco necesitaba ser morado, el pobre señor Churro nunca me perdonó del todo, mis primeros pasos tambaleantes a través de la sala, como solía insistir en usar mi disfraz de la Mujer Maravilla para ir al preescolar. Pero lo que más tocó mi corazón fueron sus historias sobre mamá. «Tu madre», decía, con los ojos distantes con una mezcla de amor y pérdida, era la mujer más hermosa que jamás había visto. El día que entró a esa cafetería, derramé mi bebida sobre mí mismo solo por quedarme mirándola. Su voz se volvía más suave entonces, más tierna. Tenía esta manera de iluminar cada habitación que entraba, Augustina. Igual que tú lo haces. Durante estas historias, Amparo se escabullía silenciosamente de la habitación. Tal vez era respeto, tal vez incomodidad, nunca lo supe con certeza. Pero en esos momentos, se sentía como si mamá estuviera allí con nosotros,
su presencia llenando los espacios entre las palabras de papá. Me contó sobre lo valiente que fue mamá durante su enfermedad, cómo luchó hasta el final, sabiendo que no me vería crecer. Yo solo tenía 9 años cuando murió, pero escuchar las historias de papá la hacía sentir cerca de nuevo, como si nunca se hubiera ido realmente. Me estaba devolviendo pedazos de ella que había olvidado, o tal vez nunca conocí. Después de ese primer fin de semana, todo cambió. Mi vida se reorganizó alrededor de la enfermedad de papá. Empecé a llamarlo todos los días entre clases, poniéndolo al día sobre la vida en el campus, compartiendo pequeñas victorias como sacar una A en un trabajo de psicología o sobrevivir a una brutal sesión de estudio. Tomaba el tren a casa todos los fines de semana en lugar de una vez al mes, viendo las estaciones cambiar a través de la ventana del tren. Al principio, Amparo parecía comprensiva. Pero conforme pasaban las semanas, algo cambió. Los abrazos de bienvenida se detuvieron. En lugar de saludos cálidos, recibía asentimientos cortantes. Durante las comidas, se sentaba allí moviendo la comida en su plato, negándose a hacer contacto visual. ¿Cómo van tus clases, Agustina?, preguntaría papá, tratando de romper la tensión que se había vuelto lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo. Bien, respondería yo, viendo la mandíbula de Amparo tensarse. Saqué una A en mi trabajo de psicología. Eso es maravilloso, mi amor. Pam. Amparo se levantaría abruptamente, su silla raspando contra el suelo, y se iría furiosa a la cocina. Se convirtió en un sonido familiar, puertas azotándose por toda la casa, una percusión de agresión pasiva siguiéndome a donde fuera. Papá comenzó la quimioterapia en octubre. Las estadías en el hospital se volvieron más largas, más frecuentes. Durante esos tiempos, nuestra casa se sentía como una zona de guerra. Amparo dejó de reconocer mi presencia por completo. El sonido de las puertas azotándose se convirtió en la banda sonora de mis visitas, la cocina, su dormitorio, el baño. Pam. 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 Cada uno un pequeño recordatorio de que no era bienvenida en lo que siempre había sido mi hogar. Un viernes por la tarde, después de pasar la tarde con papá en el hospital, llegué a casa muriendo de hambre. La casa estaba oscura y fría, sin olores a comida, sin ollas en la estufa, nada. Encontré a Amparo en la sala, navegando en su teléfono como si todo fuera normal. ¿Qué hay de cenar?, pregunté, tratando de mantener mi voz neutral. Levantó la mirada, su rostro duro como piedra. No hice nada. No contaba con tener que alimentarte. Esas palabras se sintieron como una bofetada. ¿Qué quieres decir? Estoy aquí todos los fines de semana ahora. Exactamente, espetó, dejando su teléfono con deliberada lentitud. Estás aquí todos los fines de semana, ocupando espacio, esperando que te atiendan. Me quedé allí, aturdida por el veneno en su voz. Mi padre tiene cáncer. Está enfermo. Por supuesto que vengo a verlo. Murmuró algo entre dientes y volvió a su teléfono, descartándome como si no fuera más que una mosca molesta. El silencio en ese momento era ensordecedor. Subí las escaleras sin cenar, mi estómago vacío pero mi corazón aún más vacío. Acostada en mi cama esa noche, escuchando otra puerta azotarse en algún lugar de la casa, pensé en decirle a papá. Pero él tenía suficiente peso encima con sus tratamientos. Lo último que necesitaba era saber sobre este abismo creciente entre su esposa e hija. Después de un mes de quimioterapia intensa, finalmente recibimos algunas buenas noticias. Papá estaba respondiendo bien al tratamiento. Los doctores parecían cautelosamente optimistas, e inmediatamente reservé mi boleto de tren habitual para el fin de semana, ansiosa por verlo de mejor ánimo. Pero algo se sentía diferente ese viernes por la tarde mientras caminaba por nuestra entrada. Había más autos de lo usual estacionados afuera, incluyendo uno que reconocí instantáneamente, el elegante Nissan negro de Gustavo del que nunca dejaba de hablar cuando éramos adolescentes. Mi estómago se tensó. Si Gustavo estaba aquí, eso significaba que Esperanza probablemente también. No había visto a mis hermanastros en más de un año, y honestamente, eso había estado bien para mí. Esperanza, siendo un año mayor, siempre había dejado muy claro que se consideraba superior. ¿Y Gustavo? 6 años mayor que yo, me trataba como si fuera demasiado joven para existir en su órbita. La puerta principal estaba sin llave. Adentro, encontré a papá en su sillón favorito.
Se veía cansado pero mejor de lo que había estado en semanas, y su sonrisa cuando me vio hizo que mi corazón se calentara. «Ahí está mi niña», dijo, extendiendo los brazos para un abrazo. «¿Cómo te sientes, papá?» Antes de que pudiéramos hablar más, Amparo apareció con Esperanza y Gustavo detrás. Lo saludé educadamente y me disculpé para subir mis maletas. Mientras subía las escaleras, podía escucharlos a todos riendo de algo en la cocina. El sonido me hizo sentir como una extraña en mi propia casa, un sentimiento que pensé que había dejado atrás cuando todos se mudaron hace años. Llegué a la puerta de mi habitación y me congelé. La puerta estaba abierta, y adentro definitivamente no era mi habitación anymore. Mis pósters de películas vintage ya habían desaparecido, reemplazados por las pretenciosas impresiones artísticas de Esperanza. Mi edredón morado se había esfumado, reemplazado por algún edredón blanco elegante con como 50 cojines decorativos. La ropa de Esperanza colgaba en mi closet, su maquillaje esparcido por mi tocador como si fuera dueña del lugar. La rabia que se construyó dentro de mí fue lenta y constante, como una olla llegando a hervir. Bajé las escaleras furiosa, mis manos temblando. «Amparo, ¿puedo hablar contigo un minuto? ¿En privado?» Me siguió a la sala, esa sonrisa artificial todavía plasmada en su rostro. «¿Por qué está Esperanza en mi habitación?», exigí, tratando de mantener mi voz baja. «Ah, eso». Agitó su mano despectivamente, como si estuviéramos discutiendo algo tan trivial como reacomodar muebles. Bueno, ya que se están mudando de regreso, tenía sentido darle a Esperanza la habitación más grande. «Tú solo estás aquí los fines de semana, después de todo». La manera casual en que lo dijo, como si me estuviera haciendo un favor al explicar matemáticas simples, hizo que mi sangre hirviera. «Esa es mi habitación», dije entre dientes. «Siempre ha sido mi habitación. Hay 2 habitaciones de huéspedes perfectamente buenas arriba». Se inclinó cerca, su sonrisa sin vacilar pero sus ojos fríos como el invierno. «¿Realmente quieres molestar a tu padre con algo tan trivial? Por fin se está sintiendo mejor. ¿Quieres que tenga que lidiar con este drama por una habitación?» Las palabras dieron perfectamente en el blanco, ella sabía exactamente dónde apuntar. Miré a papá, que estaba charlando felizmente con Gustavo sobre algo. Se veía mejor, más color en su rostro del que había visto en semanas. Mis hombros se hundieron en derrota. «Bien. ¿Qué habitación de huéspedes puedo usar?» «La pequeña al final del pasillo», dijo Amparo dulcemente. «Las cosas de Esperanza están en la otra». Me mordí la lengua y subí a mover mi maleta de fin de semana a mi nueva habitación, si es que se le podía llamar así. La habitación era diminuta, con apenas espacio suficiente para una cama individual y una pequeña cómoda. Las paredes eran de un horrible color beige que siempre había odiado, y la ventana daba a la pared de ladrillos del vecino. Se sentía como una representación física de cómo Amparo me veía, algo para ser guardado en un rincón y olvidado. A la mañana siguiente, nos reunimos todos para el almuerzo. Papá se sentó en la cabecera de la mesa, picoteando su comida de dieta especial mientras el resto comíamos el estofado de Amparo. El silencio era ensordecedor hasta que decidí abordar el elefante en la habitación. «Entonces, Esperanza», dije, tratando de mantener mi voz casual, «¿cuánto tiempo planeas quedarte?» Esperanza levantó la mirada de su plato con esa sonrisa irritante que recordaba tan bien de nuestros años adolescentes. «Oh, no solo me estoy quedando. Me mudo permanentemente. Alguien necesita estar aquí para cuidar a papá, después de todo. Ya que tú estás tan ocupada con la universidad y todo». Sentí que mi cara se sonrojaba. «Vengo a casa todos los fines de semana». «Los fines de semana no son suficientes», interrumpió Esperanza, su voz goteando falsa preocupación. «Papá necesita cuidado y atención constante. Pero no te preocupes, yo me encargaré. Estoy feliz de hacer el sacrificio». Gustavo se aclaró la garganta. «Sí, yo también me quedo. Conseguí trabajo remoto. Creo que la familia debe permanecer unida durante los tiempos difíciles». Miré a Amparo, quien observaba el intercambio con satisfacción no disimulada. Parecía un gato que acababa de acorralar a un ratón. Mis manos se apretaron bajo la mesa, y abrí la boca para responder, pero entonces vi a papá. Estaba sonriendo suavemente, obviamente complacido de tener a todos a su alrededor. Las palabras murieron en mi garganta.
2 semanas después, estaba sentada en mi dormitorio trabajando en un ensayo cuando sonó mi teléfono. Era la tía Gloria, la hermana de papá. En el momento que escuché su voz, lo supe. Augustina, mi amor, su voz temblaba, rompiéndose en los bordes. Tu padre ha empeorado. Los doctores dicen que debes venir a casa. Ni siquiera empaqué adecuadamente. Solo arrojé algo de ropa en una bolsa y corrí a la oficina de administración, solicitando permiso académico de emergencia. Todo el tiempo, mi mente daba vueltas con un pensamiento: ¿por qué Amparo no me había llamado? ¿Por qué tuvo que ser mi tía quien me avisara que mi padre se estaba muriendo? Cuando finalmente llegué a la casa, toqué repetidamente. Podía escuchar movimiento dentro, voces, la televisión encendida, pero nadie vino a la puerta. 5 minutos pasaron. 10 minutos. Finalmente, la puerta se abrió. Amparo estaba allí en su bata de seda, mirándome como si fuera una vendedora puerta a puerta interrumpiendo su noche. ¿Qué estás haciendo aquí? Su voz era lo suficientemente fría como para congelar el aire de verano. Pasé junto a ella hacia la casa, mi corazón golpeando contra mis costillas. Tomé permiso académico. Me voy a mudar de regreso a casa para estar con papá. No te molestes, dijo Amparo, siguiéndome al vestíbulo. Lo llevaron al hospital hace 2 días. Está con soporte vital. Hizo una pausa, sus siguientes palabras calculadas para herir. Deberías volver a la universidad, concentrarte en tus estudios. No hay nada que puedas hacer por él ahora. Algo dentro de mí se quebró. En realidad, tengo todo el derecho de estar aquí. Esta es mi casa también. Los delgados labios de Amparo se curvaron en una sonrisa presumida que no llegó a sus ojos. No te preocupes, querida. No será por mucho tiempo. No tuve tiempo de descifrar lo que quería decir con ese comentario críptico. Dejé mis maletas en la diminuta habitación de huéspedes y corrí al hospital. La habitación de papá estaba en la UCI, y verlo allí, rompió algo dentro de mí que no sabía que podía romperse. Yacía inmóvil entre un enredo de tubos y cables, máquinas pitando constantemente a su alrededor. Su rostro estaba tan pálido que casi hacía juego con las sábanas blancas del hospital. Toqué su mano, se sentía fría, nada como las manos cálidas y fuertes que habían sostenido las mías a través de cada tormenta de mi vida. Señorita Valdés. Un doctor apareció detrás de mí. Soy el doctor Sánchez. He estado supervisando el cuidado de su padre. ¿Cómo está? El rostro del doctor se suavizó con simpatía, esa mirada que había llegado a odiar, la que siempre precedía a las malas noticias. Necesito ser honesto con usted. El cáncer de su padre se ha propagado agresivamente. La quimioterapia ya no está funcionando. Debe prepararse para lo peor. Me quedé hasta que terminaron las horas de visita, hablándole a papá aunque no pudiera responder. Le conté sobre la universidad, sobre mis amigos, sobre esa que obtuve en mi último trabajo, cualquier cosa para llenar el terrible silencio roto solo por el pitido constante de las máquinas que lo mantenían con vida. Cuando regresé a la casa, Amparo, Esperanza y Gustavo estaban en la sala viendo televisión. Ninguno levantó la mirada cuando entré. Esperanza de hecho subió el volumen, el sonido de algún reality show ahogando mi presencia. Me quedé allí por un momento, invisible como siempre, luego subí las escaleras, el agotamiento pesando en cada paso. Los siguientes días cayeron en un patrón miserable. Pasaba todo el día en el hospital, hablando con la forma inconsciente de papá, luego volvía a casa, a una casa llena de gente que me miraba a través de mí como si fuera un fantasma. Tenían conversaciones a mi alrededor como si no estuviera allí, comían sin poner un lugar para mí, cerraban puertas en mi cara. Una tarde, llegué temprano a casa porque los doctores estaban haciendo pruebas. Mientras entraba, escuché a Amparo al teléfono en la cocina, su voz animada de una manera que no había escuchado desde que papá se enfermó. Sí, quiero una renovación completa, decía, la emoción filtrándose a través de sus palabras. Pisos nuevos en toda la casa, tirar esa pared entre la sala y el comedor, remodelar completamente la cocina. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿En serio estás planeando renovaciones justo ahora?, interrumpí, mi voz temblando. ¿Mientras tu esposo se está muriendo en el hospital? Amparo cubrió el micrófono del teléfono con su mano, sus ojos fríos. La vida continúa, Augustina.
no todos podemos pasar nuestro tiempo lamentándonos. Esta ni siquiera es tu casa para renovar. Levantó una ceja, una sonrisa jugando en las esquinas de su boca. Todavía no, pero lo será pronto. Me quedé allí, mirándola mientras el significado completo de sus palabras se hundía. Ella pensaba que iba a heredar la casa. Realmente creía que cuando papá muriera, todo sería suyo. Sin decir otra palabra, di la vuelta y fui a mi habitación. Solo cuando cerré la puerta me permití sonreír. Ella no tenía idea. Esta casa nunca había sido de papá para dejarla a nadie. Esta había sido la casa de mamá, heredada de sus padres, y antes de morir, se había asegurado de que pasara a mí. La escritura estaba a mi nombre, lo había estado desde que tenía 9 años. Papá solo había estado viviendo aquí, pagando los impuestos y manteniendo la propiedad como mi tutor. Amparo había pasado 11 años pensando que se había casado con una hermosa casa que algún día sería suya. Todo su comportamiento reciente, la hostilidad, mudar a sus hijos, planear renovaciones, de repente tenía perfecto sentido. Ya estaba actuando como si fuera dueña del lugar. Pasé esa última semana en el hospital, viendo a papá irse. Los doctores dijeron que ya no podía escucharme, pero seguía hablando de todas formas. Murió un martes a las 3:47 de la mañana. Estaba sosteniendo su mano cuando sucedió, viendo cómo el constante subir y bajar de su pecho finalmente se detuvo. Amparo se hizo cargo de los arreglos funerarios inmediatamente, interpretando el papel de viuda afligida a la perfección. Apenas me consultó sobre algo, ni las flores, ni el servicio, ni siquiera el obituario. El funeral fue exactamente lo que esperarías de Amparo, ostentoso y caro. Había elegido la funeraria más grande de la ciudad, ordenado arreglos florales masivos, contratado un cuarteto de cuerdas. Se paró al frente, secándose los ojos con un pañuelo monogramado mientras Esperanza y Gustavo la flanqueaban, los tres interpretando el dolor como si fuera una obra de teatro. Me senté en la primera fila, la mano de mi tía Gloria envuelta firmemente alrededor de la mía, viendo cómo la gente pasaba junto al ataúd de papá. Cada persona que se acercaba parecía tener una versión diferente de él para compartir, el socio comercial que admiraba su integridad, el vecino que recordaba su amabilidad, el viejo amigo que hablaba de su inquebrantable lealtad. Me aferré a cada historia como un regalo precioso, añadiéndolas a mi propia colección de recuerdos. Después de que los últimos dolientes se fueron y las flores fueron retiradas, Amparo me acorraló en el vestíbulo de nuestra casa, o lo que ella pensaba que estaba a punto de convertirse en su casa. Sus ojos estaban completamente secos ahora, todo pretexto de dolor abandonado. Bueno, dijo, su voz goteando falsa simpatía, creo que es hora de que empaques tus cosas. Esperanza y Gustavo estaban detrás de ella, brazos cruzados, pareciendo guardias de seguridad en un club. La ironía del momento no se me escapó, como estaban allí parados, tan confiados en su posición, sin saber que ellos eran los que pronto se irían. Mantuve mi rostro neutral, años de lidiar con sus sutiles crueldades finalmente probando ser útiles. Creo que deberíamos esperar a la lectura del testamento. ¿El testamento? El ojo de Amparo se crispó. Eso es solo una formalidad, pero bien. Si insistes en alargar esto. Hicieron la siguiente semana un infierno. Azotaban puertas cuando pasaba, tenían conversaciones ruidosas sobre redecorar su casa, dejaban notas pasivo-agresivas sobre mis cosas ocupando espacio. Me quedé en mi diminuta habitación la mayor parte del tiempo, contando los días, sosteniendo mi verdad cerca como un escudo. Finalmente, el señor Padilla, el abogado de papá, vino a la casa. Nos reunimos todos en la sala, Amparo, Esperanza y Gustavo en el sofá, yo en el viejo sillón de mamá junto a la ventana. El mismo sillón donde solía leerme cuentos para dormir, donde se sentaba durante las tormentas eléctricas para consolarme, donde me sostuvo el día que me contó sobre su enfermedad. El señor Padilla se aclaró la garganta y comenzó a leer. A mi esposa Amparo y su hija Esperanza, les dejo mi colección de joyas finas, incluyendo los aretes de diamantes de mi difunta esposa. Amparo y Esperanza intercambiaron sonrisas satisfechas. A Gustavo, le dejo mi nuevo Mercedes última serie. El rostro de Gustavo se iluminó. A mi amada hija Augustina, le dejo la suma de 100,000 pesos. Vi la sonrisa de Amparo ensancharse. El señor Padilla dobló el papel, y Amparo esperó un momento antes de preguntar con inocencia exagerada, ¿y la casa? ¿A quién le dejó mi esposo la casa?
La casa no se menciona en el testamento, señora Valdés, dijo el señor Padilla en voz baja. El rostro de Amparo se enrojeció. Eso es imposible. Revise de nuevo. El testamento debe ser inválido si no menciona nuestro activo principal. No pude contenerme más. Este era mi momento, el que había estado esperando desde que los vi intentar empujarme lentamente fuera de mi propia casa. Me aclaré la garganta, sintiendo el peso de la presencia de mamá en su viejo sillón. En realidad, dije, mi voz firme y clara, la casa no está en el testamento porque nunca fue de papá para regalar. Esta era la casa de mi madre. Me la dejó en su testamento cuando tenía 9 años. Papá solo estaba viviendo aquí como mi tutor hasta que alcanzara la mayoría de edad. El silencio que siguió fue absoluto. 3 pares de ojos me miraron en shock, la verdad finalmente hundiéndose. El señor Padilla recogió sus papeles torpemente, murmurando sus condolencias de nuevo antes de apresurarse a salir, dejándome sola con 3 personas cuyos rostros se estaban transformando del shock a algo más oscuro. Amparo agarró el brazo del sofá tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Siempre pensé. Susurró, su voz temblando. Siempre creí que la casa pertenecía a tu padre. Deberías haber verificado, dije, sintiéndome extrañamente tranquila. Los registros de propiedad son públicos. El shock en su rostro comenzaba a dar paso a la furia. Esperanza y Gustavo intercambiaron miradas de pánico, probablemente dándose cuenta de que sus grandes planes de vivir aquí para siempre se estaban desmoronando como un castillo de arena en marea alta. Ahora, dije, levantándome del sillón de mamá, extrayendo fuerza de todos los recuerdos que contenía, les estoy dando 2 semanas para encontrar nuevo alojamiento y mudarse. Estoy siendo generosa, legalmente, podría hacer que se fueran inmediatamente, pero no quise causar una escena mientras papá estaba enfermo. No nos vamos a ninguna parte, chilló Amparo, su fachada compuesta finalmente rompiéndose por completo. Esta es nuestra casa. No, dije suavemente, pensando en mamá, en papá, en todo el amor que esta casa había presenciado y contenido. No lo es. Es mi casa. La casa de mi madre. Tienen 2 semanas para resolverlo, o tendré que involucrar a la policía. Se fueron furiosos a sus habitaciones, lanzándome miradas venenosas. Escuché puertas azotándose por toda la casa, seguidas de voces enojadas y el sonido de cosas siendo arrojadas. Apenas dormí esa noche, medio esperando que intentaran algo. Cuando finalmente me quedé dormida cerca del amanecer, no fue por mucho tiempo. Un tremendo estruendo me despertó de golpe. Corrí escaleras abajo para encontrar a Amparo en la sala, literalmente arrancando el papel tapiz de las paredes con sus manos desnudas. Tiras del papel azul pálido yacían hechas pedazos en el suelo. ¿Qué estás haciendo?, grité, viéndola destruir el papel tapiz que mamá había elegido años atrás. Yo elegí este papel tapiz, gritó, arrancando otra tira. Yo lo compré. Yo lo colgué. Si quieres que me vaya, bien, pero me llevaré lo que es mío. Agarró un jarrón del mantel, el jarrón de cristal favorito de mamá, el que atrapaba la luz de la mañana y esparcía arcoíris por las paredes. Me lancé hacia adelante justo a tiempo para atraparlo antes de que pudiera romperlo. Yo lo limpié. Yo lo decoré. Yo lo hice hermoso. Estaba más allá de la razón ahora, su fachada cuidadosamente mantenida completamente destrozada. Viviste aquí sin pagar renta por 11 años, respondí, apretando el jarrón de mamá contra mi pecho. Nunca pagaste impuestos de propiedad, nunca tuviste un trabajo. Papá pagó por todo. Respondió empujando la mesa de café, enviando libros y fotos dispersándose por el suelo. Mis manos temblaban mientras sacaba mi teléfono y marcaba al 911. La policía llegó en minutos, las luces destellando a través de las ventanas. Para entonces, Amparo se había mudado al comedor, donde estaba arrancando las cortinas, barra y todo. Esperanza y Gustavo se habían unido a ella, animándola desde la puerta como si esto fuera algún tipo de espectáculo retorcido. Señora, dijo un oficial a Amparo, observando la escena de destrucción, lo que está haciendo constituye daño criminal a la propiedad. Si no se detiene inmediatamente, no tendremos más opción que ponerla bajo arresto. Después de la advertencia policial, Amparo finalmente detuvo su destrucción. Se quedó parada en medio de la sala destruida, su pecho agitado, rodeada por los escombros de su berrinche.
los reuní a todos en la mesa del comedor, el único mueble que aún estaba intacto. Se van ahora, dije, mi voz firme. No en 2 semanas. Hoy. Han mostrado exactamente quiénes son, y los quiero fuera de mi casa inmediatamente. No puedes simplemente, comenzó Esperanza, pero la interrumpí. Puedo y lo haré. Empaquen sus cosas. Llévense lo que papá les dejó en el testamento, las joyas, el auto, lo que sea, pero si no se han ido para el atardecer, llamaré a la policía de nuevo. Y esta vez, no solo les darán una advertencia. Comenzaron a maldecir, lanzando insultos y amenazas, pero cuando saqué mi teléfono y comencé a marcar al 911 de nuevo, captaron el mensaje. Las siguientes horas estuvieron llenas de pasos enojados, puertas azotándose y maldiciones murmuradas mientras empacaban. Los seguí por la casa, asegurándome de que solo tomaran lo que era legítimamente suyo. Amparo intentó escabullirse con algo de la vieja plata de mamá, pero una mirada a mi teléfono en mi mano la hizo devolverla. Te arrepentirás de esto, siseó Amparo mientras pasaba junto a mí hacia la puerta una última vez. Eres igual que tu madre, egoísta y con derecho a todo. Sonreí, sintiendo la presencia de mamá a mi alrededor. Gracias. Eso es lo más lindo que me has dicho jamás. Después de que sus autos desaparecieron calle abajo, llamé a un cerrajero. Mientras lo veía cambiar cada cerradura en la casa, hice una lista mental de todo lo que necesitaba ser reparado. La sala era una zona de desastre, papel tapiz destrozado, muebles rotos, libros y adornos esparcidos. Pero debajo de la destrucción, todavía podía sentirlo, el corazón de este hogar, el amor que mi madre había vertido en cada habitación. Parada allí en la tranquila secuela, finalmente entendí por qué mamá se había asegurado de que la casa fuera mía. No se trataba solo de propiedad o herencia, se trataba de legado, de mantener a salvo los recuerdos que estas paredes contenían. Y ahora, así como ella la había protegido para mí, yo la protegería también. A veces los mayores regalos vienen disfrazados de pérdidas. Al tratar de quitarme todo, Amparo y sus hijos en realidad me habían dado algo precioso, la fuerza para defenderme, para honrar la memoria de mi madre, y para entender que el hogar no es solo un lugar. Es un legado de amor que nadie puede arrebatar. Llamé a la tía Gloria, dejando salir un largo suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Los buitres se han ido, le dije cuando contestó. Gracias a Dios. ¿Qué tan malo es el daño? Bastante malo. Necesito contratar contratistas para arreglar todo, pero tengo que volver a la universidad pronto. Pasé mi mano por el papel tapiz rasgado, recordando cómo mamá solía trazar el patrón con sus dedos cuando estaba sumida en sus pensamientos. No más, mi amor. Yo supervisaré las reparaciones, dijo la tía Gloria firmemente. Y una vez que esté arreglada, podemos encontrar inquilinos apropiados mientras terminas la escuela. Un contrato de arrendamiento apropiado, renta apropiada, no más aprovechados. Después de colgar, caminé por la casa una última vez. A pesar de la destrucción, se sentía más ligera de alguna manera, como si una sombra se hubiera levantado. Toqué las paredes, recordando cómo mamá había amado este lugar, cómo plantaba flores en el jardín cada primavera, cómo cantaba mientras horneaba en la cocina, como siempre decía que una casa no era solo paredes y un techo, sino una guardiana de recuerdos. Parada en mi antigua habitación, mi verdadera habitación, casi podía escuchar su voz. A veces, mi amor, las batallas más duras no se pelean con puños, sino con la verdad. Y a veces la mayor fortaleza no está en contraatacar, sino en mantenerse firme. ¿Sabes qué es gracioso? Mirando atrás ahora, me doy cuenta de que Amparo y sus hijos en realidad me dieron algo precioso. En su intento por quitarme todo, me enseñaron cómo defenderme. Al tratar de borrar la memoria de mi madre, solo la hicieron más fuerte. Esta casa no es solo ladrillo y mortero. Es cada cuento para dormir que mamá me leyó en ese viejo sillón. Es cada mañana de Navidad que papá y yo pasamos juntos después de que ella se fue. Es cada recuerdo, cada risa, cada lágrima que estas paredes han presenciado. Y ahora también es el lugar donde finalmente encontré mi voz. Dicen que el hogar es donde está el corazón. Pero a veces, el hogar también es donde encontramos nuestra fortaleza, en los ecos de aquellos que nos amaron, en el legado que dejaron atrás, y en el coraje para proteger lo que más importa. Si esta historia tocó algo en tu corazón, dale un me gusta para que otros puedan encontrarla también. Comparte tu historia en los comentarios abajo,
Y recuerda, la verdadera fortaleza no siempre se trata de contraatacar, a veces se trata de mantenerse firme en tu verdad, incluso cuando otros tratan de sacudir tus cimientos. También no olvides suscribirte para más historias. Hasta la próxima, cuídate, y atesora los legados de amor en tu vida. Son más preciosos que cualquier herencia.